Muy buenos días. Y nosotros empezamos aquí un programa especial sobre la guerra en Oriente Próximo. Después de los ataques a Irán de Estados Unidos e Israel, el conflicto escala ya a todos los países de la región. El ataque contra Irán provoca un auténtico polvorín en Oriente Medio. Esta madrugada el conflicto se ha extendido a toda la región. Israel ha atacado Teherán, donde se han registrado varias explosiones, e Irán ha respondido con varias oleadas de misiles contra Israel. Y además se ha activado Hezbollah, las milicias chiíes en Líbano que entran ya en la guerra. Son las explosiones de esta madrugada en el sur de Beirut, la capital del Líbano. Es la respuesta de Israel a los ataques de Hezbollah sobre Haifa, al norte del Estado judío. Netanyahu ha emitido una orden de evacuación sobre 50 poblaciones libanesas y asegura que ha atacado a altos mandos del grupo paramilitar. Decenas de libaneses han comenzado a huir. Fueron 3 ataques seguidos, gracias a Dios pudimos huir y estamos bien, dice Gaid. Una noche en la que Teherán también ha continuado sufriendo bombardeos israelíes, cerca de la televisión estatal. Mientras, Irán también mantiene sus ataques. Durante la noche ha golpeado Tel Aviv y también Jerusalén. Una oleada de misiles ha dejado allí varios heridos y esta carretera destrozada. Cerca, horas antes, otro misil ha dejado al menos 9 muertos y una treintena de heridos. Las bases militares estadounidenses situadas por toda la región del Golfo son otro de los objetivos de Irán. Ha atacado ya en Arabia Saudí, Qatar o aquí en Bahrein. Estas son imágenes de la capital, donde nuevos ataques iraníes sobre la gran base naval del país han provocado columnas de humo como estas. También ha sufrido daños por drones la base militar británica de Akrotiri en Chipre, justo una hora después de que Reino Unido se implique y apoye a Estados Unidos. En zonas como Abu Dhabi o Dubái se han visto afectados aeropuertos o rascacielos y en Kuwait han interceptado drones que, según Defensa Civil, no han dejado víctimas. Marc Campdelacreu es nuestro corresponsal en Jerusalén. Marc, muy buenos días. ¿Cuál es la situación a esta hora? Buenos días, pues ahora mismo lo que está haciendo Israel es sobre todo incrementar los bombardeos en varios puntos del Líbano, en el sur de Beirut y en varias ciudades. Sabemos que hay ya más de 30 personas muertas y cientos de heridos. Israel ataca porque esta noche Hezbollah, que es el partido milicia chií que opera desde el Líbano, ha atacado a Israel, en concreto a una base militar de Israel que está cerca de la ciudad de Haifa. Hezbollah, y eso es importante, es uno de los proxies de Irán, es decir, de estos grupos que Irán estaba financiando, y es la primera vez que uno de estos proxies entra, y es que además está entrando el más potente, que estaba dormido, que hacía más de un año que no atacaba a Israel. Israel, en todo caso, sigue en máxima alerta. Nosotros hemos vuelto a escuchar las sirenas aquí en Jerusalén a las 7 de la mañana, que son vuestras 6. Hemos escuchado otra vez detonaciones. Anoche, por primera vez, un misil estuvo a punto de impactar en el centro de Jerusalén. Finalmente impactó en una carretera de acceso, dejando 6 personas heridas. Y a todo esto sumen que Irán mantiene abierto otro frente a esta hora. Lleva horas atacando las bases militares de Estados Unidos en el Golfo. Sandra. Irán asegura que no va a negociar con Estados Unidos y que para defenderse va a continuar atacando, como ha hecho esta madrugada sobre Israel. Las Fuerzas Armadas israelíes aseguran que Irán ha lanzado esta madrugada un nuevo ataque y que sus sistemas de defensa están trabajando para interceptar esa amenaza. Han atacado Tel Aviv, Jerusalén, pero es que el régimen iraní no solo ha bombardeado Israel, sino que también ha redoblado sus ataques sobre bases de Estados Unidos en el Golfo Pérsico y el Kurdistán iraquí, como la base de Bahrein, aunque un día más ha vuelto a ser blanco de las bombas. Kuwait asegura que por tercer día consecutivo han interceptado nuevos drones y que ha habido explosiones cerca de la embajada, mientras también siguen registrándose explosiones en Doha y en Dubái. En esta situación, Donald Trump ha lanzado un ultimátum a la Guardia Revolucionaria iraní: rendición o muerte.
to lay down your arms and receive full immunity or face certain death. En un vídeo publicado en Truth ha advertido de que o deponen las armas o se van a enfrentar a una muerte, decía, que no va a ser agradable. En un vídeo publicado en su red social, Donald Trump defiende su decisión de lanzarse a la guerra con Irán. Dice que ese país y la posibilidad de que se hagan con un arma nuclear o con misiles de mayor alcance son una amenaza directa para Estados Unidos. Pero no hemos visto pruebas de que esa amenaza sea inminente y esta guerra no es popular. Solo 1 de cada 4 estadounidenses apoyan los ataques. Las primeras muertes de soldados estadounidenses son un recordatorio de los riesgos y de que este conflicto puede alargarse. Donald Trump avisa de que es probable que veamos más bajas y dice que los bombardeos continuarán hasta que haya logrado sus objetivos. En una entrevista sugiere que eso pueden ser 4 semanas, en otra dice que está dispuesto a hablar con los nuevos líderes de Irán y que ellos quieren hacerlo, pero mientras tanto el conflicto continúa. Y en contra de lo que ha dicho Donald Trump en las últimas horas, Irán no está dispuesto a negociar con él. Esta madrugada, Ali Larijani, hombre fuerte del país, presidente del Consejo de Seguridad Nacional, lo ha dejado claro en un post en la red X. Por su parte, Francia, Alemania y Reino Unido van a colaborar con Estados Unidos y con Israel. Incluso están dispuestos a atacar, dicen, para defender sus intereses. La Unión Europea, sin embargo, como bloque, se queda un paso atrás. Bruselas pide que el conflicto no escale. Francia, Alemania y Reino Unido advierten que barajan atacar en origen las lanzaderas de misiles y drones de Irán para defender, dicen, sus intereses y los de sus aliados en Oriente Próximo. Toman así parte en el conflicto, acordando trabajar con Estados Unidos. En el texto critican los ataques iraníes indiscriminados contra países de la zona. El primer ministro británico anuncia además que acceden a la petición de Washington para usar sus bases militares para evitar el lanzamiento de misiles por parte de Irán. Ha dejado claro que no se han sumado a los ataques iniciales contra Teherán y que de momento no lo harán porque aún recuerdan los errores de Irak. Macron asegura que estos ataques han provocado una escalada regional sin precedentes. Francia va a reforzar su postura militar en Oriente Medio. París tiene bases militares en el Golfo. En una de ellas ya ha habido un incidente con un dron. Por su parte, el canciller alemán, que apoyó las medidas adoptadas por Israel y Estados Unidos, comparte el alivio que sienten muchos iraníes, dice, por el fin del régimen. Mientras, la Unión Europea, a través de la jefa de su diplomacia y tras reunir a los ministros de Exteriores, advirtió que Oriente Medio tiene mucho que perder con una guerra prolongada. Esta madrugada, después de reunirse con los jefes de la diplomacia europea, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha pedido una desescalada inmediata. A través de la violencia no vamos a conseguir ni estabilidad, ni democracia, ni paz. En relación a la acción unilateral de Estados Unidos e Israel, he trasladado que no tiene un encaje dentro de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Una escalada importantísima, con unas consecuencias imposibles de prever. En Barcelona está a punto de comenzar el Mobile World Congress. Anoche, en la cena de inauguración, el ataque a Irán protagonizó los discursos tanto del rey como del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. David. Sí, la situación en Irán y en Oriente Medio centró los discursos tanto del presidente del gobierno como del rey, desde un Mobile World Congress que también se verá afectado por esta situación. Desde el Congreso dicen que los afectados serán reducidos, pero sí que es verdad que se siguen produciendo cancelaciones de vuelos que pueden limitar el acceso de los congresistas. A las 9:30 está previsto que arranque el acto inaugural con la presencia del rey, también del presidente del gobierno Pedro Sánchez y del presidente de la Generalitat Salvador Illa. Desde Barcelona, el rey llama a retomar el diálogo. We call for maximum restraint in the use of force, respect for the lives of civilians and the search for a diplomatic way out. España ejerce una de las oposiciones más duras contra el ataque a Irán. Es imprescindible recordar que se puede estar contra un régimen odioso y estar a la vez en contra de una intervención militar injustificada. El gobierno descarta que las bases estadounidenses en nuestro país estén participando. No se van a usar para nada que no esté incluido dentro del tratado ni que esté fuera de la Carta de las Naciones Unidas. El PSOE asegura que la posición del Ejecutivo de Sánchez encarna lo que piensa la mayoría de los españoles. Hay que apostar por el diálogo, por las vías diplomáticas para dar una solución
duradera y verdadera. Por carta, Feijóo reconoce que la caída de un sistema como el iraní es una buena noticia, pero acusa a Sánchez de poner en riesgo España. Algo falla, dice, cuando jamás los hutíes y el régimen iraní aplauden al gobierno. Y en Vox... Ha caído el tirano de un régimen que estaba masacrando a su pueblo. Se alegran por ello, pero señalan, Sánchez se ha puesto otra vez del lado equivocado. En unos minutos vamos a hablar con el presidente Salvador Illa, que va a estar aquí en la hora de la 1, minutos de que comience el Mobile. Abordaremos cómo está impactando precisamente el ataque a Irán en Barcelona y las novedades tecnológicas que se van a presentar en este evento. Por lo demás, el espacio aéreo de prácticamente todo Oriente Próximo se encuentra paralizado. No nos han dado ninguna explicación y llevamos 40 horas viajando. Las consecuencias, decenas de españoles que se han quedado atrapados en los aeropuertos. Ahora algunos están buscando un lugar donde pasar el día, mientras otros tratan de llegar a su destino por otras vías. Sandra. Exteriores confirma que todos los españoles que están en la zona están bien, que ninguno ha resultado herida. Se calcula que aproximadamente hay unos 30.000 en Oriente Medio. El ministro Álvarez está en constante comunicación con los embajadores en la zona y que hay planes de evacuación. Las embajadas están operativas y monitorizando al minuto la situación, que varía dependiendo del país en el que se encuentren, ya que, por ejemplo, Arabia Saudí, Jordania y Omán mantiene abierto su espacio aéreo y, en cambio, otros países como Irán, Qatar o Emiratos Árabes lo tienen cerrado. Las principales aerolíneas mantienen cancelados sus vuelos. La española Iberia ha dicho que no volará a Tel Aviv hasta el 10 de marzo y Air Europa va a evaluar la situación con intención de reanudar los vuelos. A todo esto sumen que la suspensión del tránsito por el estrecho de Hormuz, que han anunciado grandes navieras, mantiene en vilo al comercio mundial. El estrecho de Hormuz es clave en el conflicto. Por sus 33 kilómetros pasa una gran cantidad de recursos energéticos. Para empezar, 1 de cada 5 barriles del petróleo del planeta, pero no solo. Un 27 si tenemos en cuenta, además del petróleo, los derivados del petróleo, y si le metiésemos gas natural licuado estaríamos hablando de otro 20%. Son cantidades inmensas. Las bolsas ya se resienten, las primeras las asiáticas, también el mercado del petróleo. El precio del barril alcanza ya los $80. Paga la gasolina de los coches de las familias, que van a los camiones del transporte de los alimentos, que van a los aviones y por tanto el turismo, por ejemplo, puede sufrir. Porque si sube el petróleo todo se encarece y si aumenta la inestabilidad el comercio se resiente. Varias navieras, petroleras y aseguradoras de barcos ya han suspendido su actividad en la zona y se teme también por este otro estrecho. Lo controlan los rebeldes hutíes de Yemen, chiíes como Irán y aliados suyos. Y si colapsa... Los barcos que nos llegan de las fábricas de China, ¿no? Tanto de ropa como de juguetes, ya no podrán pasar por el canal de Suez, tendrán que dar por abajo la vuelta. China es la principal damnificada de esta situación. El 25% del petróleo que necesita China para vivir y producir lo que exporta es iraní. Pekín ya ha condenado el ataque y ha pedido el cese inmediato de las operaciones militares. Si el conflicto se prolonga y su economía sufre, podría tomar otras decisiones estratégicas. Más asuntos. La líder opositora venezolana María Corina Machado ha anunciado su regreso a Venezuela. Voy a regresar en pocas semanas a Venezuela. Lo anunciaba ella misma en sus redes sociales, donde ha explicado que la transición a la democracia es indetenible, decía. Aunque eso sí, asegura que tienen que seguir instrucciones para el cambio. También ha dicho de Donald Trump que ha actuado con coraje. Para garantizar una transición. Y aquí en casa, parte de la actualidad política pasa por la campaña electoral en Castilla y León. Paseos y posados de Ayuso en Valladolid. En la tercera campaña de la temporada, el PP sonríe a su otro objetivo, la tercera derrota de Pedro Sánchez. Espero que en las urnas España entera ponga al PSOE a cero. Aquí asume lo difícil es conseguir gobernar con mayoría absoluta. Y sin coaliciones es posible, pero... Para eso hay que conquistar el voto del campo y de los jóvenes. Y Mañueco se sube al carro de las promesas electorales. 900 euros para sacarse el carné de conducir. Vamos a hacer una campaña pensada para las personas que madrugan. Indirectas para Vox hasta en el lema de campaña. Menos ruido y más nueces. Que aquí, certeza. Los de Vox le dan la vuelta a la tortilla. Estamos dispuestos a darles certezas, no como otros. Porque señalan a los populares como los que mienten. Está diciendo una cosa
y el día 16 de marzo harán la contraria de la que dijeron en campaña electoral. El 15 de marzo va a estar reñido y el PSOE tira de sus clásicos para movilizar. Esta papeleta construye hospitales y centros de salud. Repiten el modelo de la comida mitin animados por las encuestas. Es que huele bien, mejor que la paella. Martínez mantiene su hoja de ruta de combatir la despoblación con un plan de infraestructuras educativas y de movilidad. Se tienen que ir a partir de los 12 años. El desarraigo se produce en cuanto se abandona la primaria. Y de la comida al teatro en Valladolid, en campaña también hay tiempo para saludar a viejos amigos. La cita política de la mañana está en el Senado, donde el Partido Popular ha citado al expresidente Rodríguez Zapatero en la comisión del caso Koldo. Los populares han pedido que entregue hasta sus declaraciones de la renta. María. Sí, es la última ofensiva por parte de los populares. Han pedido a Hacienda que entregue todas las declaraciones del IRPF al Senado de Rodríguez Zapatero desde el 2003. Lo citan en esta comisión del caso Koldo para que dé explicaciones de sus posibles vínculos en el rescate de la línea Plus Ultra y también de los vínculos que dicen puede tener con el régimen venezolano. Dicen que fue un rescate opaco, que no está del todo claro, pero el expresidente Rodríguez Zapatero ya ha explicado en numerosas ocasiones que nunca tuvo ningún vínculo, que no hizo ningún tipo de presión sobre el gobierno, aunque sí que reconoce labores de asesoría para con una empresa que trabajaba con Plus Ultra, la de Julio Martínez detenido, pero aún así sí que dice que se desarrollaron siempre dentro de la legalidad. Respaldo de los socialistas a José Luis Rodríguez Zapatero, que además aseguran que esta llamada a la comisión para el expresidente no se produce en un momento casual, sino justo en el inicio de la campaña electoral en Castilla y León. Gracias, María. Una nueva protesta en Valencia exige que Mazón no quede impune. Las víctimas quieren que el expresidente entregue su acta de diputado y que declare voluntariamente ante la jueza. Dicen que van a estar en la calle todo el tiempo que haga falta. El juzgado es para que digan la verdad y tendrían que decir la verdad. Y Carlos Mazón tendría que ya estar voluntariamente en el juzgado. Hasta 3 veces le ha pedido la jueza que acuda. Va a hacer 1 año que se lo pidió por primera vez, pero nunca en ningún momento que quede impune, evidentemente. Porque yo creo que nadie duda quién era el máximo responsable. Nadie decente, tanto que les gusta a ellos hablar de decencia, nadie decente piensa que él no ha tenido nada que ver. La jueza que está investigando la gestión de la Dana interroga esta mañana a un nuevo testigo. Mario, ¿de quién se trata? Él es Avelino Mascarell, diputado de Medio Ambiente y por tanto responsable del Consorcio de Bomberos de Valencia. Podrá aclarar a qué hora tuvieron información de la situación del Barranco del Pollo, porque su jefe, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, aseguró en una entrevista televisiva que lo supieron antes de las 6 de la tarde. Luego, en sede judicial, se desdijo y dijo que fue ya por la noche. Veremos si Avelino Mascarell puede aclarar esta información y también una de las lagunas de esta investigación 16 meses después, que es quién dio la orden de retirar a los bomberos del Barranco del Pollo. Vamos a ver con qué tiempo empezamos esta semana. Andrés, buenos días, cuéntanos. Buenos días, pues bastante revuelto. Tenemos una nueva borrasca con nombre Regina. Nos va a complicar bastante la situación durante los próximos días. Chubascos, tormentas, también acompañadas de barro, con una intrusión de calima que va a ser importante. Aunque hoy en general durante gran parte del día va a aguantar. Aquí se va a ir formando Regina ya a lo largo de la tarde-noche de hoy, con ese viento de componente este, de recorrido marítimo, con entrada de calima y con lluvia que va a ser importante durante los próximos días en el sur y en el Mediterráneo sobre todo. A esta hora de la mañana tenemos las primeras nubes altas llegando sobre todo al oeste peninsular, asoma también esa banda de lluvia hacia la costa de Portugal. Por debajo de esas nubes, aquí vemos, tenemos también nubes bajas y bancos de niebla en muchos puntos del interior del país y como vemos en el modelo, durante la tarde de hoy empezaremos a tener los primeros chaparrones tormentosos en Extremadura, el oeste de Andalucía y también el oeste de Castilla y León y Galicia. Día muy cubierto en todo el Mediterráneo con algunas lloviznas en la Comunidad Valenciana, con viento que arrecia también a lo largo del día de hoy. Tenemos avisos activados por fenómenos costeros en la costa mediterránea andaluza, en el Estrecho, también en Galicia y en el norte de Navarra por viento. Las temperaturas de momento hoy
bajan, pero un poquito, irán bajando más durante los próximos días y como os comento, pues durante los próximos días, a lo largo de toda la semana, la lluvia se va a extender, sobre todo en el sur y en el este del país, con precipitaciones ya mañana localmente fuertes en la Comunidad Valenciana, lo iremos actualizando, lluvia también en el archipiélago canario y vean como durante los días siguientes, por ejemplo el miércoles, la lluvia volverá a ser noticia en Andalucía, en el centro peninsular y de nuevo en el Mediterráneo. En el norte, por ahora, el tiempo sería tranquilo, pero a partir del jueves las lluvias y las tormentas llegarán a buena parte de España. Una mesa de lujo para este programa especial volcado en el polvorín en el que se ha convertido en las últimas horas ya Oriente Medio. Hoy con Irene Lozano, bienvenida, ¿cómo estamos? Daniel Basteiro, muy buenos días. Pablo Simón, bienvenido. Jesús Núñez, ¿cómo estamos? Nazarín Armanián, muy buenos días. Ana Samboal, bienvenida. Javier García Vila, muy buenos días. Comenzamos resumiendo cómo han sido los últimos días. Un fin de semana de cientos de bombas, 2 países y un objetivo cumplido. Estados Unidos e Israel asesinan al líder supremo de Irán y descabezan la cabeza de ese país. Horas después, Oriente Medio se convierte en un polvorín. Esta es la respuesta de Israel a los ataques de Hezbolá. Hace tan solo unas horas, esta misma madrugada, se ha producido el último de los bombardeos, en este caso en la zona sur de Beirut, la capital del Líbano. Al principio hubo 3 explosiones, un poco lejos. Subimos al tejado y vimos que las explosiones estaban detrás de nosotros, dice este vecino libanés, tras haber sobrevivido a las bombas. Netanyahu ha emitido una orden para evacuar 50 poblaciones del Líbano. Asegura que los ataques irán a más. Tel Aviv y Jerusalén también han sido objetivos esta misma noche. Algunas de las consecuencias de los misiles son vías de comunicación destrozadas. En otro ataque a pocos kilómetros de Tel Aviv, las bombas han provocado al menos 9 muertos y más de 30 heridos. También han atacado las bases militares estadounidenses por toda la región del Golfo y Estados Unidos reconoce las 3 primeras bajas en sus filas. De momento, Trump se pronuncia en redes, pero no responde a estas preguntas de los periodistas. Por su parte, Ali Larijani, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, confirma que la República Islámica no negociará con Estados Unidos. Y tan solo una hora después de unas declaraciones del primer ministro británico, con las que apoya a Estados Unidos, la base militar de Akrotiri, en Chipre, ha sufrido un ataque con drones. Está con nosotros en directo Jaime León, corresponsal de la agencia EFE en Teherán. Jaime, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido la madrugada, Jaime, allí en Teherán? Ha sido complicada, se han producido numerosos ataques que yo no he visto en primera persona, pero las ventanas de mi casa, por ejemplo, temblaban, al igual que mi edificio. Los medios iraníes han informado de al menos un ataque contra una comisaría en el sur del país, a unos 7 kilómetros al sur de donde nos encontramos, donde han muerto al menos 20 personas y según las imágenes que hemos visto, se ha producido algo terrorífico, con familias en las calles, muertos y heridos, y la zona incendiada. Ahora mismo Oriente Medio, decíamos, está en una situación crítica. En las últimas horas Donald Trump había asegurado que Irán estaba dispuesto a negociar, pero nos hemos encontrado con un mensaje en X de Ali Larijani, que es precisamente hoy en día el hombre fuerte, digamos, que está llevando esa transición en Irán, y dice que de negociar nada, ¿no? Exactamente, Larijani está surgiendo como la persona más visible en esta profunda incertidumbre en la que vive el país. Oficialmente el país lo dirigirá un triunvirato formado por el presidente del país, Masoud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial y un clérigo. Pero es este hombre, Larijani, quien parece que está ocupando el espacio público y llenando de momento el vacío dejado por Jamenei. Y exactamente hace unas horas ha dicho que Irán no está dispuesto a negociar. Esto se produce después de que el Ministerio de Exteriores omaní dijese que Irán quería volver a reentablar conversaciones. Pero esto me dice que no, y yo creo que no están dispuestos a hablar ni a rendirse. ¿Cómo se está viviendo en Irán el hecho de que Estados Unidos e Israel hayan atacado el país, teniendo en cuenta que cuando el viernes por la mañana salimos de este programa, todo apuntaba a que iban a seguir negociando hoy mismo?
Pues mucha incertidumbre, mucha tensión y mucho miedo. Irán no se fiaba de Estados Unidos, igual que Estados Unidos no se fía de Irán, y aquí la posibilidad de un ataque estaba presente, digamos, más avisado si la población ya había ido a respectivo, se había acumulado agua, los bancos habían cortado la cantidad de dinero que pueda sacar, con lo cual aquí se esperaba ya el conflicto de alguna manera y se habían tomado medidas. A pesar de eso, los bombardeos del sábado fueron al final provocaron el caos en la ciudad, porque aunque pienses que va a haber una guerra, en el momento en el que llega estalla el caos. Las autoridades yo creo que están preparadas. De hecho, a pesar de que han descabezado a la República Islámica con la muerte de Jamenei y han matado al menos a 7 altos cargos militares, el país sigue funcionando y sigue atacando a todos los países de la región. Estados Unidos ha puesto, digamos, en manos de los iraníes, y lo ha subrayado mucho Donald Trump, el destino de Irán. Dicen que ahora tienen la oportunidad de sublevarse. ¿Cómo está viviendo la población de Irán esta situación tan delicada que se vive en el país, en la que teóricamente se ha acelerado una transición después de descabezar el régimen iraní? Pero de momento la población, ¿cómo está reaccionando en las calles? Estamos viendo, por un lado, la alegría de algunos ciudadanos y por otro lado, el dolor y la protesta de otros. Vamos por partes. En Irán se estima que un 80% de la población está en contra de la República Islámica y del que era su líder hasta hace unos días. Esto deja unos 20 millones de personas que están a favor de este sistema político, por convicciones políticas o porque viven bien en estas circunstancias. Esos son millones de personas, son entre 15 o 20 millones de iraníes que están a favor del sistema vigente. En los últimos días, desde ayer, desde el amanecer hasta por la noche, hubo vigilias en toda la ciudad con gente llorando, sollozando y aullando, en muestras de lo que yo vi en primera persona y me pareció auténtico dolor. Eso se está llevando a cabo porque se permite. Al mismo tiempo hay muchas personas que han celebrado de manera discreta, digamos, la muerte de Jamenei. Aquí en mi barrio, hace 2 días, cuando todavía no estaba confirmada la muerte de Jamenei, la gente salió a las ventanas a gritar, a silbar, sonaban bubuzuelas, aplaudían. Se prolongó durante 20-30 minutos y parecía que esto era una fiesta. Pero muy poca gente ha salido a la calle a celebrar la muerte de Jamenei porque las calles están llenas de efectivos de seguridad. Hay controles cada pocos metros en algunas zonas, militares fuertemente armados, llevan máscaras que resulta muy intimidatorio. Entonces, yo creo que hay muchos iraníes que quieren un cambio político, quieren una democracia, pero también hay mucho miedo y no sé si estamos exigiendo a los iraníes que se conviertan en unos héroes que quizás nosotros no seríamos en estas circunstancias. ¿Qué sabemos, Jaime, de Ali Larijani, que es el hombre fuerte ahora mismo en Irán? Se intentó presentar varias veces a las elecciones a la presidencia del país. Fue uno de los más tenaces negociadores nucleares hace más o menos 20 años. Hoy en día, ¿cuál es su posición y qué sabemos de él para que tome las riendas de este país en el corto medio plazo? Este hombre es el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y este es un cargo muy importante en el país. Tenemos esta imagen desde fuera de Irán de que Jamenei lo dirigía todo y este hombre por la mañana se dedicaba a dar edictos, pero eso no funciona así. Jamenei más o menos indicaba el camino al que tenía que seguir el país y sus subordinados lo hacían. Este consejo, que él es el secretario, está formado por él, por el consejeros de Jamenei, por el presidente, por el ministro de Interior, por representantes de la Guardia Revolucionaria y representantes militares. Y es en el fondo el consejo que gobierna en el país en la práctica. Y este hombre está al cargo, ya estuvo hace unos años, también fue presidente del Parlamento. Noche de oleadas de bombardeos contra Teherán. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Oleada de bombardeos que, por otro lado, Teherán ha respondido en un doble frente contra bases militares de Estados Unidos durante toda la madrugada y también contra Israel. Ahí tienen los efectos de los ataques que ha lanzado Teherán contra Jerusalén y contra Tel Aviv en las últimas horas de la noche. Marc Camdelacreu es el corresponsal de Televisión Española en Jerusalén. Marc, muy buenos días de nuevo. Buenos días. ¿Cómo ha sido la noche allí en Israel? Bueno, la noche ha sido de máxima alerta. Nosotros ayer nos acostábamos entre sirenas en Jerusalén, desde la casa en la que vivo yo y en la que está, en el hotel en la que está María Varela, mi compañera, que de hecho ya está sola en el hotel. Claramente podíamos ver ya las detonaciones, como las defensas antiaéreas israelíes interceptaban los misiles de Irán. Pasó algo, y es que un misil impactó contra una carretera de acceso a Jerusalén. Esto
es la primera vez que pasa que un misil cae tan cerca del centro de esta ciudad. Sabéis que solemos contar a veces que Jerusalén teóricamente es una ciudad más segura, porque al tener aquí Al-Aqsa, que es el el lugar más sagrado del mundo de los musulmanes, tenemos esa falsa sensación de seguridad. Este misil impactó ayer en esta carretera, 6 heridos que se suman a los 9 muertos de ayer en una población cercana aquí. Decíamos que contra Israel en las últimas horas se habían abierto 2 frentes. Marc, por una parte la andanada de misiles que había lanzado y drones que ha lanzado Teherán contra Israel, y por otro lado la novedad de la madrugada es que ha entrado en la guerra desde el Líbano Hezbollah, el partido milicia chií. Sí, y eso digamos que lleva la guerra a otra dimensión. Solemos hablar de los proxies. Cuando hablamos de proxies hablamos de esos grupos, organizaciones terroristas que Irán está financiando. El más importante de todos, aunque esté claramente más débil hace unos años, es Hezbollah. Hezbollah esta noche ha atacado cerca de Haifa, en una base militar que está cerca de Haifa. Haifa es una ciudad que está en el norte de Israel, y la respuesta del ejército israelí está siendo muy contundente. Están bombardeando el sur del Líbano, han ordenado la evacuación de más de 50 ciudades. El jefe del ejército acaba de decir que van a intensificar esos ataques que durarán el tiempo que haga falta. Los balances de víctimas ahora más que nunca siempre son provisionales. Lo último que sabemos es que han matado al menos a 30 personas y que hay cientos y cientos de heridos. Y además hay preocupación en el Líbano. El presidente y el primer ministro israelí han dicho que no quieren ahora que su país se vea arrastrado a esta guerra abierta, que incluso van a intentar buscar a los responsables de esos ataques. Pero lo cierto es que esta tensión, esta guerra claramente está escalando con más actores. Marc Camp de la Creu, pendiente de la última hora durante toda la noche en Jerusalén. Cuídate mucho, Marc. Gracias. Hasta luego. Juanjo Álvarez, catedrático de Derecho Internacional. Muy buenos días. Buenos días, Silvia. Resulta sorprendente cómo en cuestión de 48 horas se ha dinamitado todas las normas del derecho internacional, ¿no? Sí, una vez más, ¿no? Yo creo que estamos en una dialéctica, en cierto modo, perversa, ¿no? Cuando invocamos esto, como lo invocó ayer el ministro de Asuntos Exteriores, hay quien de alguna manera entiende que merece la pena, entre comillas, menospreciar o sacrificar en el altar de la supuesta seguridad mundial esas normas de derecho internacional, empleando la vía unilateral, y no solo unilateral, sino absolutamente contraria al derecho internacional. Eso no es legitimar un régimen autoritario, teocrático como el iraní, pero si admitimos que sencillamente es la vía más directa y que incluso a través de esa vía, como venía a decir indirectamente el canciller alemán ayer, se puede alcanzar los objetivos deseados, estamos terminando con las normas del derecho internacional. Y si hacemos esto es la ley de la selva, ¿no? Hoy es Irán, hace 2 meses fue Venezuela, ¿cuál será el siguiente, no? Esa es, creo, la reflexión que debería hacerse. Eso no significa legitimar el régimen que comentábamos, ¿no? Sino directamente entender que existían unas normas y unas reglas y que es una vulneración flagrante de ese orden y de esas reglas internacionales. Citabas, Juanjo, a Venezuela. El modus operandi de Estados Unidos en el caso de los 2 países ha sido el mismo: ir a por la cabeza, y en el caso de Venezuela, descabezarla secuestrando a Maduro, y en el caso de Irán, asesinando al líder supremo, al máximo representante del país, que era Ali Khamenei. Lo que sucede es que ahora mismo los expertos se preguntan hasta qué punto podría haberse equivocado Estados Unidos, porque Irán no es Venezuela. No lo es ni geopolíticamente ni en su organización interna, y pensar en que descabezando la cúpula puedes cambiar de régimen, la ecuación no es tan exacta, no es evidente. En ambos casos lo que sí concurre es que no hay una declaración de guerra formal, ya no existe, y eso, por ejemplo, legitima a Trump en Estados Unidos para no recurrir al Congreso, ¿no? Haces una acción militar, entre comillas, selectiva, o varias actuaciones militares de esa orden, y no declaras formalmente la guerra, ¿no? Yo creo que son 2
tipos de situaciones en nada comparables, aunque la metodología de, digamos, aproximación a resolver supuestamente el conflicto generando un problema mayor del que intenta resolver ha sido similar. El empleo de la fuerza militar, la hegemonía aérea en la región, particularmente del gobierno de Israel, posibilita que realmente haya dificultad de que las defensas antiaéreas intervengan, ¿no? Pero hay otro problema adicional, ¿no? Cuando se está negando a Irán el derecho a la legítima defensa, lo cual tampoco significa dar la razón a Irán, pero es la única, artículo 51 de la Carta, la única vía de utilización de la fuerza admitida, ¿no? Y por último, Silvia, hay que meter en la ecuación el debate de si realmente existía lo que en la histórica diplomacia llamábamos una tregua táctica, ¿no? Si realmente está abierta la vía diplomática, tirar por la vía bélica, aunque no se denomine guerra, es también romper unas reglas históricamente establecidas como costumbre internacional. A ti, Nazanin, ¿qué noticias te están llegando de tus conocidos, tus amigos, tus familiares allí en Irán? Bueno, estamos en máxima preocupación, sobre todo por las cárceles de Irán. Hay cerca de 40-50.000 presos. Cerca de 20.000 son presos políticos, muchos son arrestados de los detenidos de las protestas del mes pasado. Entre ellos están Narges Mohammadi, que es la Premio Nobel de la Paz, la única alternativa democrática al régimen. Eso hay que subrayarlo, porque anoche hubo un asalto de los guardianes islámicos en las cárceles de Teherán, porque hay varias, a los presos. Entonces hubo manifestaciones de los familiares delante de la cárcel, también hubo gases lacrimógenos contra ellos, porque ha ocurrido una cuestión muy importante. El régimen se ha desintegrado, aunque desde aquí no se ve. Desde dentro ya se había desintegrado desde hacía meses. Se ha desintegrado de tal modo que los funcionarios de las prisiones han abandonado sus puestos desde hace 3 días. No llega comida, agua, medicamentos, no sacan a los presos que están en las celdas de aislamiento de la cárcel para llevarles, por ejemplo, al baño. Están en una situación impresionante. El miedo es que el régimen haga una matanza tremenda a todos los presos políticos, pero no solo el régimen, sino Israel también. O sea, Israel en el ataque del junio pasado lanzó un misil sobre la cárcel de Evin, que es donde concentran a los presos políticos, sobre todo de izquierda. El problema es esto, que como para Israel la alternativa es Reza Pahlavi, ninguno más, es posible que antes de que termine toda la operación bélica acaben con muchos presos políticos. Claro, por un lado tenemos dos cuestiones, ¿no? Lo que yo le planteaba a Jaime, el corresponsal de EFE en Teherán, que es cómo lo está viviendo la población, ¿no? Hay población, nos decía, a favor y hay población en contra. Y luego, por otro lado, es cómo lo está viviendo la oposición, porque no hay una unidad ahora mismo sobre quién debe liderar la oposición al régimen. Por un lado, tenemos a los que dicen desde fuera se va a liderar y por otro lado a los que dicen o esto se lidera desde dentro o no queremos intervención desde fuera ni tan siquiera de la oposición. Estamos ante una situación muy parecida a la revolución del 78. En el momento que el Shah ya se cae porque hay una revolución verdadera contra la monarquía, la gente pedíamos, yo estaba ahí también en las manifestaciones, pedíamos una república democrática, o sea, una república y democracia. Lo que pasa que, claro, en un país tan estratégico como Irán, vecino de la Unión Soviética, Estados Unidos era imposible que ahí nos permitiera a las fuerzas democráticas gestionar nuestro petróleo, nuestra política exterior, por ejemplo, con nuestro vecino del norte que era la Unión Soviética, y etcétera. Entonces lo que hizo el Shah fue lo siguiente: acabó con todos los líderes de la oposición, los mató, los ejecutó. Entonces cuando hay una crisis política como el 78, no hubo líderes que dirigieran aquella revolución espontánea. Entonces Estados Unidos controla la situación, primero tantea con los militares, lo que está haciendo ahora Donald Trump, cuando está mandando una serie de mensajes a los altos cargos de los guardianes islámicos, y se está equivocando de destinatario. Entonces lo tanteó con varios militares del Shah. Ahí está el problema que tiene ahora Estados Unidos, justamente ahí. ¿Qué ocurre? Los regímenes unipersonales, como el Shah o como el islámico, no dejan a nadie relevante, salvo ellos. Entonces, cuando el Shah cae, todos los generales salen con él con sus maletines llenos de petrodólares. Y soviético, Ayatollah Khomeini en Irak, le llevan a Francia, 3 meses de negociaciones con él, llegan a un acuerdo con él y le colocan en Irán.
tienen ahora el mismo problema, porque Ayatollah Khomeini y luego Ayatollah Khamenei han descabezado a toda la oposición, incluso fuera aquí en exilio. Por ejemplo, asesinaron a los 2 secretarios generales del Partido Demócrata de Kurdistán y a otros, ¿no? Entonces la oposición está desunida, no hay una unidad, aparte que no hay un personaje carismático para unir a estas corrientes democráticas de la oposición. 48 horas después de que comenzase el primer ataque contra Teherán, si ampliamos el foco, tenemos en Oriente Medio un auténtico polvorín, porque Irán recibe ataques, ataca a Israel, ataca a las bases americanas en la zona, y además de todo eso se ha activado en las últimas horas, Jesús, Hezbollah, que es un partido milicia chií que está en Líbano y que ahora mismo está atacando a Israel. Yo creo que hay que entender que ahora mismo el régimen iraní está en una guerra existencial. Sabe que es todo o nada y por lo tanto va a utilizar todos los medios que tenga a su alcance. Medios que en parte todavía conserva, porque después de la llamada guerra de los 12 días de junio del pasado año, cuando Trump dijo que había conseguido desmantelar todo el programa nuclear y destruir todas sus capacidades militares, estamos viendo como no es así. Irán sigue teniendo capacidad militar para responder como lo está haciendo estos días, y por otra parte sus peones regionales, Hezbollah en Líbano, Hamas en Gaza, Ansar Allah en Yemen y otras milicias proiraníes también en Siria y también en Irak. Por lo tanto, va a intentar activar todo lo que pueda. Ocurre en este caso que Hezbollah está en un momento de máxima debilidad, porque recordemos, hasta el supuesto acuerdo de alto el fuego de noviembre de 2024, Hezbollah ha quedado muy debilitado, y de ahí que se haya resistido. Lo vimos en ese junio del año pasado. Hezbollah también fue demandado por parte de Teherán para entrar en juego contra Israel y sin embargo se quedaron en una actitud pasiva, y ahora mismo han dicho, en esta desesperación en la que se encuentra el régimen iraní, han dicho que van adelante, lo mismo que los yemeníes también parecen hacerlo. Pero en cualquier caso, si recordamos lo que ha ocurrido en estas últimas horas, Hezbollah ha lanzado 3 cohetes. Con 3 cohetes no va a hacer nada. Uno de ellos ha sido neutralizado, interceptado, y los otros 2 han caído en mitad de ningún sitio. Por lo tanto, es una demostración más del quiero y no puedo. Hezbollah no tiene capacidad ahora mismo para aportar nada significativo a Irán en su intento de responder al ataque que ha recibido. La cuestión es que en este contexto, con todas las miradas puestas en la zona, el rey inauguraba anoche la nueva edición del Mobile World Congress en Barcelona. Se ha consolidado este congreso como auténtico referente global. Felipe VI ha hecho un llamamiento a la moderación, decía, en el uso de la fuerza en Oriente Medio y a una solución diplomática. We call for maximum restraint in the use of force, respect for the lives of civilians and the search for a diplomatic way out of this current logic of confrontation. We call to do so in order to prevent a chaotic situation and outright repression, and to restore dialogue for an honest quest towards peace. El ataque a Irán, que se ha colado tanto en el discurso del rey como en el discurso del presidente del gobierno ayer en el Mobile World Congress, David. Sí, Pedro Sánchez también se manifestó en esa cena inaugural del Mobile World Congress. Dijo que es compatible estar en contra del régimen iraní y denunciar un ataque injustificado que viola el derecho internacional. Todo desde un congreso que arranca hoy, marcado también por ese conflicto en Oriente Medio. Muchos congresistas no podrán llegar, dado las restricciones aéreas en la región. Habrá congresistas, como decíamos, que no podrán decir. Sin embargo, dicen desde la organización que esas afectaciones serán reducidas. A las 9:30 se inaugurará esta primera jornada presidida por el rey, con la presencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y un Pedro Sánchez que, como dijimos, se manifestó sobre ese ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. Es imprescindible recordar que se puede estar contra un régimen odioso como es el régimen iraní y estar a la vez en contra de una intervención militar injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional. Como hemos hecho desde el principio, apelar a la desescalada inmediata. Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña. Muy buen día. ¿Qué tal? Muy buen día, buenos días. ¿Cómo está afectando las consecuencias del ataque a Irán al Mobile World Congress en Barcelona? Pues son afectaciones muy restringidas de algunos congresistas y autoridades pues que no han podido llegar, pero la mayoría de ellos lo habían hecho ya en los días anteriores. Por tanto, según nos trasladaron ayer los organizadores, afectaciones muy restringidas y
Ayer hicimos la cena de inauguración, hoy damos también la inauguración oficial a las 9:30 con la presencia del Rey y del Presidente del Gobierno, y esperamos una muy buena 20ª edición del Mobile World Congress. En un instante hablaremos, por supuesto, de esa edición nueva, llena de tecnología, donde va a ser protagonista la inteligencia artificial. Pero, presidente, me gustaría saber si el ataque de Estados Unidos e Israel, que está generando inestabilidad, que está generando muchas muertes y a un auténtico polvorín en el Oriente Medio, va a colarse como un tema de debate allí en el Mobile World Congress. Bueno, ayer en la inaugural prácticamente todas las intervenciones hicieron referencia a este conflicto en Oriente Medio, y todos en la misma dirección, de pedir una desescalada, de denunciar que no podemos gobernar el mundo apelando únicamente al uso de la fuerza, apelando a volver a la mesa de negociación y sobre todo a respetar la legislación internacional en los organismos multilaterales, ¿no? Yo también me expresé en esos términos y lo reitero hoy ante todos ustedes, ¿no? Desescalar, mesa de negociación, respeto a la ley internacional y a los organismos multilaterales. Me parece que es la forma de hacer las cosas. Como decía también el presidente del Gobierno, eso no significa no estar en contra de un régimen como el iraní, opresivo, pero eso tampoco justifica el uso indiscriminado de la fuerza, como estamos viendo como patrón de conducta de Estados Unidos, ¿no? Israel está usando en coordinación con Estados Unidos la fuerza contra Irán, e Israel está participando en el Mobile World Congress vía Israel Export Institute. ¿Cuál es la posición de la Generalitat ante la presencia de Israel en el Mobile? La posición de la Generalitat es de respeto a las organizaciones, a las normas, a las decisiones que haya tomado el Congreso organizador, pero en relación a este conflicto es una posición muy clara. Nosotros estamos por la desescalada, hemos condenado explícitamente el genocidio de Gaza, lo seguimos haciendo, y hemos apelado y seguimos apelando a retomar la vía del respeto a la legalidad internacional y de la vuelta a la mesa de negociación. No estamos por el uso indiscriminado de la fuerza, no nos gusta lo que hemos visto estos días, está generando mucha inquietud y miedo a la ciudadanía, y hay que lanzar un mensaje de respeto, insisto, a la legalidad internacional. ¿Cuál es el papel que usted quiere que juegue el Mobile World Congress en los debates que se están celebrando hoy, más allá de ejercer como anfitrión? No, el Mobile World Congress es una exposición de la última tecnología en materia de comunicaciones móviles. El punto principal este año es la inteligencia artificial. Si se refiere usted a lo que estamos viviendo en Oriente Medio, tiene que ser un punto de encuentro. No, discúlpeme, presidente, no sé si me he expresado correctamente. Me refería al papel que quiere usted que juegue el Govern en un evento como el Mobile World Congress, en los debates que va a asumir este evento. No, el Gobierno está completamente comprometido con este Congreso. En su 20ª edición lo ha estado siempre, lo seguirá estando. Estamos ampliando el recinto ferial de Barcelona Hospitalet, recinto ferial para acoger un evento que va creciendo año a año, y la participación nuestra es de participar, de dar apoyo, y si se refiere usted a nuestra orientación, pues es la de favorecer, como siempre, las nuevas tecnologías, pero apelar también muy directamente a que sean tecnologías gobernadas en función del interés público, del bien común, y por tanto con normas acordadas entre todos y con una presencia clara de las instituciones públicas a la hora de fijar estas normas, no dejarlo en manos de empresas privadas. Este me parece que es el punto esencial de los debates que estamos viviendo estos últimos años, y también se va a reeditar este año. Los principios éticos que deben de regir estas nuevas tecnologías, ¿no? Me refería precisamente a este punto, porque la inteligencia artificial es clave en el Mobile World Congress, pero claro, preocupa muchísimo la seguridad y la desinformación en estos tiempos de guerra. ¿Qué liderazgo quieren ustedes asumir desde el Gobierno en la regulación y en la ética de la inteligencia artificial, presidente? Apoyamos explícitamente y rotundamente la posición de la Unión Europea, que tiene la primera
norma, la primera directiva que se ha hecho para regular estas nuevas tecnologías y la posición del Gobierno de España. Tiene que haber normas claras, tiene que estar protegido el bien común y el interés general, tiene que hacerse responsable a los directivos de estas empresas, por ejemplo, en lo que se refiere a la desinformación y a la expansión de bulos y de noticias falsas, y estamos en esta línea, ¿no? Apoyar la posición de la Unión Europea y apoyar la posición que compartimos del Gobierno de España en esta materia, ¿no? ¿Cuál va a ser el impacto económico estimado del Mobile World Congress y cuál va a ser el impacto del mobile mucho más allá del impacto económico, presidente? El impacto económico, cada edición viene a estar alrededor de unos entre 550 y 600 millones de euros para la ciudad de Barcelona. Recibimos a más de 100.000 visitantes, un impacto muy importante. Barcelona, además, estos días ha acogido también, como ustedes saben, la Gala de los Goya, que fue también un evento muy bonito, con un impacto muy positivo en la ciudad, por tanto, un impacto positivo para la ciudad. Más allá de esto, pues Barcelona es la capital durante una semana de unas tecnologías que, como usted dice, están transformando la vida de las personas y, por tanto, nos ponemos en el centro de estos debates, empujando en la dirección que le he comentado, la dirección de que esas tecnologías son positivas, se pueden usar para mejorar las políticas públicas, la sanitaria, la educativa, para mejorar la información, pero también pueden ser usadas, si no están bien dirigidas y no están bien orientadas, pues a vigilar más a las personas, a difundir bulos y desinformación, a desestabilizar incluso sistemas democráticos, y Barcelona es la capital de esta discusión. Nosotros, ya le he dicho, estamos porque sean unas tecnologías positivas, pero dirigidas por instituciones públicas con reglas acordadas y siempre en favor del bien común y del interés general. Presidentilla, gracias por habernos acompañado. Buen día. Buenos días, muchas gracias. Buen día. Y feliz Mobile World Congress, donde, como les decíamos, una de las presencias más incómodas, Jesús, es la presencia de Israel precisamente en el certamen. Y es en ese sentido en el que yo creo que ya hemos llegado a un punto en el que hay que ir algo más allá de las declaraciones genéricas. Seguir apelando otra vez a la desescalada, seguir apelando a la necesidad de la vía diplomática, seguir condenando el quebrantamiento de las normas más básicas del derecho internacional, no basta si no va acompañado de hechos. Si no se le hace sentir a quien está violando esas normas el coste de lo que está haciendo. Y creo que en este sentido Israel ha dado muestras sobradas en estos últimos años con el genocidio que se está desarrollando en Gaza, y sin embargo no hemos visto más allá que declaraciones, lamentos, condenas, pero en ningún caso se le ha hecho sentir, insisto, no solamente al gobierno israelí liderado por Benjamín Netanyahu, sino al conjunto de la sociedad israelí, que lo que está haciendo su gobierno en su nombre tiene un coste. Y si no vamos hasta ese punto, todo lo demás no va a frenar a Israel, que va a seguir adelante violando el derecho internacional. Lo está haciendo en Líbano, lo está haciendo en Gaza, lo está haciendo en Siria, lo está haciendo con la intención clara de redibujar el mapa de Oriente Medio, contando con que tiene el respaldo de Estados Unidos, que en el Consejo de Seguridad, como ha demostrado innumerables veces, está dispuesto a bloquear cualquier tipo de propuesta que pueda afectar a los intereses de Israel. Y en ese sentido no podemos esperar que quien se ha lanzado ya a violar el derecho internacional de repente se frene voluntariamente y vuelva a ser un alumno ejemplar cumpliendo con las normas. Por lo tanto, si no se va más adelante, este tipo de frases se quedan en el vacío absoluto. Está con nosotros Hamid Husseini, él es el portavoz de la Asociación Iraní Pro Derechos Humanos. Hamid, muy buenos días. Muy buenos días, Silvia. Tú tuviste que huir de Irán por motivos políticos hace 40 años. ¿Cómo estás viendo la situación a esta hora después del ataque de Estados Unidos y de Israel contra Irán? En primer lugar, permítame, antes que nada, condenar enérgicamente, como portavoz de la Asociación Iraní Pro Derechos Humanos, la intervención militar de Estados Unidos y Israel a Irán. Eso es contrario de todo derecho internacional y totalmente estamos contrario de esta intervención, y especialmente de parte de los estados como Israel, es un estado genocido, y como lo ha hecho en Gaza y otros países de Oriente Próximo, y Estados Unidos, que también ha cambiado todas las normas internacionales, y que sabemos que ellos, especialmente Israel,
no tiene autoridad moral para intervenir humanitariamente en ningún país, incluso esos dos países donde han pisado, no han dejado más que tierras quemadas como Libia, como Siria, como Irak, Afganistán y otros países de la zona. Entonces, quiero decir que exigimos parar lo antes posible esa guerra, volver a las negociaciones y resolver los problemas que existen entre Irán y la República Islámica de Irán con Israel, con Estados Unidos y otros países de la zona vía diplomática. Ahora, usted me preguntó cómo he vivido esos días, la situación actual, cómo he vivido la noticia de la muerte de Khamenei. Sinceramente, con sentimientos contrarios, sonrisas y lágrimas. De una parte sabemos que los últimos 36 años Khamenei gobernó en Irán con mano de hierro y quitó todas las libertades políticas, libertades sociales, y fue un obstáculo para que Irán camine hacia una sociedad más justa, hacia la democracia, hacia tener una vida digna y en paz. Entonces ya está muerto. Han pasado 2 días de su muerte. El dictador ha muerto, pero el sistema dictatorial sigue. La verdad es que no existe Khamenei. Se ha quitado un obstáculo, pero me hubiera gustado que Khamenei respondiera en sus crímenes ante un tribunal popular, que lamentablemente no fue posible. Claro, Juanjo, es que la petición que está realizando Hamid es lo que realmente debería suceder, ¿no? A quien se le considera sospechoso de perpetrar crímenes se le lleva frente a un tribunal para que responda ante la justicia. Exactamente, y tenemos justicia internacional, ¿no? Desde los crímenes de guerra habría que preguntarse si el asesinato de las 151 niñas en Irán no es un crimen de guerra. Para Estados Unidos es un eufemismo al afirmar que es un daño colateral que afecta a la sociedad civil y que habrá que investigar, ¿no? Existen resortes desde ese punto de vista para poder intervenir y actuar. Es la única alternativa que nos queda entre civilización y barbarie en este momento, ¿no? ¿Cómo se juzga como crimen de guerra ese ataque contra la ciudad de Minab, en concreto contra un colegio de niñas, en el que fueron asesinadas 153 personas, buena parte de ellas niñas menores de edad? La única manera en este momento sería que otro Estado que ha ratificado el Convenio de Ginebra, la Convención de Ginebra, que protege a los menores, niños y niñas y a la población civil, interpusiera en La Haya una denuncia, porque no cabe acudir a la Corte Penal Internacional una vez que tanto Estados Unidos como Israel no han ratificado el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Sería un procedimiento similar al que, en relación a la existencia de un genocidio contra la población civil de Gaza, se planteó por parte de Sudáfrica. Esa sería la única vía a través de la cual poder intervenir internacionalmente en este momento. ¿Cómo viviste ese ataque, el primero que inaugura esa oleada de ataques contra Irán y que sigue la vida de más de 150 personas en ese ataque con misiles contra la escuela infantil? Bueno, he escuchado en los medios de comunicación que esto era un bulo, o que el propio régimen islámico había lanzado este misil contra esta escuela para culpar a los israelíes, a los Estados Unidos. Primero hay que decir que el régimen es capaz de hacerlo. De hecho, al principio de la revolución... Sí, pero ya hemos confirmado que no es verdad. Exacto, no es un bulo. O sea, los servicios de verificación de esta casa de Radio Televisión Española ya han dado cuenta
de que eso sucedió. No, que es un ataque sucedió. israelí contra la ciudad de Minab, en la que murieron más de 150 personas. Brutal, ha sido brutal. Y eso que decían que iba a ser un ataque quirúrgico contra solamente los... Eso es imposible. Los ataques quirúrgicos no existen, pero como ellos controlan los medios de comunicación, nunca hablan de los muertos civiles, que van a ser decenas de miles de iraníes y de otros pueblos de la zona. Esto ha sido un crimen brutal, pero también hay que decir que este propio régimen hace un mes asesinó a 200 niños. También yo quiero dar otro enfoque a esta situación, que estamos ante 3 entidades de extrema derecha, que es Estados Unidos, la extrema derecha judía israelí, la extrema derecha islámica de Irán, contra las naciones de la zona. O sea, cambiamos el enfoque de los ricos y poderosos que están ahí contra los pueblos que están desarmados, y es una lucha por el poder entre estas 3 entidades. No es una lucha de imperialismo, que lo es, de imperialismo, sionismo contra Irán, eso lo es. Pero también hay que tener en cuenta que es una lucha absurda de un régimen criminal que ha llevado a Irán a esta situación por su absurdo programa nuclear. ¿Para qué quiere el régimen islámico un programa nuclear? Dicen que es por uso pacífico, por uso medicinal. Oiga, un régimen que ejecuta cada 2 horas a un iraní, ¿cómo le da pena a un iraní con problemas cardíacos que necesite medicina nuclear, por ejemplo? ¿No? Todo esto es absurdo. Yo quiero condenar tanto al régimen islámico como al régimen israelí como al imperialismo estadounidense, que los 3 se han unido contra el pueblo iraní. Sí, a mí me gustaría empezar destacando una cosa que dificulta mucho el análisis, y es que en cualquier sistema autoritario existe una lógica conocida como la falsificación de las preferencias. Es decir, no sabemos cuál es el apoyo real que tiene un régimen autoritario a la población, porque nadie voluntariamente va a decir si está de acuerdo o no con el régimen, porque existe represión. A diferencia de un sistema autoritario, en las democracias nosotros tenemos transparencia. Lo que está ocurriendo dentro de una dictadura no lo sabemos. Por lo tanto, yo creo que el punto de partida tiene que ser que todo es ahora mismo especulativo. No tenemos ni idea de lo que está ocurriendo ahí. Sí es verdad que cuando hablamos de transiciones de regímenes políticos existen 3 vías distintas. La primera es la intervención manu militari y la imposición de un sistema de carácter democrático. Eso hemos visto que en algunos momentos de la historia ha podido funcionar. Estoy pensando en Japón o en Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, pero mayoritariamente en casos como Irak o Afganistán ha sido una vía fallida. No es ahora lo que estamos discutiendo, porque Estados Unidos ha descartado el poner tropas sobre el territorio y establecer manu militari un sistema democrático. Nos vamos a las otras 2 vías. Una vía posible es la liberalización del régimen. Hay veces que un régimen autoritario tiene tanta presión interna o externa que se ve obligado a hacer pequeños gestos de apertura, es tal vez lo que estamos viendo un poco más ahora en el contexto venezolano, de cara a integrar algunos sectores de la oposición dentro del régimen y tratar de perpetuarse en el poder. De nuevo, esto no es lo que estamos viendo aquí. La única vía posible es lo que se conoce en el argot tradicional como una cascada revolucionaria, es decir, que de algún tipo de manera la población se alzara en armas y tomara la decisión de deponer al sistema político vigente. Aquí hay 2 elementos que son fundamentales. De nuevo, no tenemos buena información sobre esto. Primero, el coste del alzamiento es un elemento que tiene una relación proporcional con la capacidad de represión operativa que tiene el régimen. En última instancia, hay un momento en el que el régimen va a dar la orden de disparar contra la población que se está rebelando. Si cae en su momento el Shah de Persia y hoy establece una guardia revolucionaria al régimen de Irán, es porque hay un momento en el que los militares no disparan, y entonces ellos tienen que construir su propio cuerpo totalmente afín al régimen. No sabemos cuál es el estado ahora mismo de la Guardia Revolucionaria, no lo sabemos. Y segundo, y esto se ha destacado y yo creo que es muy interesante volver a ponerlo encima de la mesa, el punto focal en torno al cual se puede articular la oposición. Muchas veces la oposición es un componente, es una amalgama heterogéneo, muchas veces está descabezado, no sabe exactamente cuál es el punto de llegada a Irak o Afganistán, no sabemos si ese es el escenario, no sabemos si es una transición hacia un sistema de otro corte, no tiene por qué ocurrir a la postre. Ahora mismo todos son incertidumbres. Entonces a mí me sorprende muchas veces la rotundidad con la que se afirma que esto necesariamente va a desembocar en uno u otro escenario. Yo creo que se ha activado una espoleta, es decir, que Trump ha disparado junto con Israel una espoleta en una dirección determinada, y yo ahora mismo no sé muy bien cómo puede terminar esto, pero lo que es seguro es que genera inestabilidad en toda la región. Qué interesante lo que planteas, Pablo, porque claro, si todo se hubiese congelado en el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, podríamos incluso apostar por uno de esos escenarios. Pero es que ahora el polvorín es regional. Entonces, en esta situación, ¿cómo puede afectar la inestabilidad en toda la zona a Irán?
porque suma una estabilidad superior al ataque. Ahí se abren dos interpretaciones. Cuando estamos intentando analizar lo que está haciendo el régimen iraní a partir de haber recibido el ataque de Estados Unidos a Israel, se puede interpretar al atacar prácticamente a todos los países del Golfo, incluso llegando hasta Chipre, lo cual le sirve a Londres para justificar también su alineamiento con Estados Unidos junto a Francia y Alemania, en una penosa reacción una vez más por parte de los países de la Unión Europea. Lo que podemos interpretar es que Irán está atacando a todos los países de la zona para crear un descontrol absoluto en términos regionales y a ver qué pasa. Pero también podemos interpretar que esos ataques a esos países del Golfo, fundamentalmente intereses estadounidenses y sus bases militares, lo que buscan es que esos gobiernos del Golfo presionen a Washington para que pare, para que no siga adelante hasta que termine por rendir definitivamente al régimen iraní, y que por lo tanto sea el hecho de que estar recibiendo ataques Kuwait, Bahrein, Emiratos Árabes, hasta Omán, que estaba funcionando como mediador en esta historia hasta ahora, acaben movilizándose para que Trump no siga adelante en esta misma línea y que acepte finalmente algún tipo de acuerdo. Porque simultáneamente lo que tenemos es noticia de que el ministro de Exteriores iraní ya ha lanzado un mensaje claramente otra vez a Omán diciendo: estamos dispuestos a seguir hablando, a ver si conseguimos otra vez reunir a alguien en torno a una mesa. Creo que esas son las interpretaciones que podemos dar. Con una variante en línea con lo que Pablo estaba comentando. La diferencia entre el Irak del año 2003, es decir, invasión, 170.000 efectivos militares y a partir de ahí ocupación durante muchos años, y salió lo que salió, y en este caso es ataque, pero no componente terrestre. No hay soldados estadounidenses ni israelíes pisando Irán. Por lo tanto, alguien tiene que hacer la labor para que efectivamente todo esto que se ha puesto en marcha, toda esta activación de la espoleta, desemboque en algo distinto a lo que ya teníamos. ¿A quién se le encarga la tarea? A la población iraní. Estamos viendo los mensajes directos por parte de Estados Unidos y por parte de Netanyahu diciendo a los iraníes: es vuestra hora, movilizaos. Pero claro, volvemos entonces a lo que ya se estaba comentando. ¿Quién es esa sociedad iraní? ¿Quién la amalgama? ¿Quién la coordina? Y claro, inmediatamente volvemos otra vez a la misma historia. Ahí está Washington y ahí está Tel Aviv diciendo: yo tengo el individuo, Reza Pahlavi, el heredero del Shah de Persia, el heredero de un dictador asesino, megalómano, va a ser ahora mismo viviendo en Estados Unidos en su bonito exilio, autoexilio, viviendo allí claramente como ahora va a ser el relevo para el futuro de Irán. Un individuo que no tiene ninguna representatividad, ninguna base social ni política en el país, pero que Estados Unidos e Israel pretenden de ese modo también, con la movilización de la población iraní, cerrar el tema para que no se le descontrole completamente. Claro, y los iraníes no tienen por qué digerir eso, a pesar del régimen que tienen ellos sobre sus cabezas, ¿no? Jesús, es que esto es muy interesante, no es excluyente. No parece efectivamente que vayan en esa dirección. Más bien, y jugando con toda la incertidumbre que plantea la situación, si ahora mismo tuviéramos que apostar en términos de probabilidad, mucho más probable es que los guardianes de la revolución, los Pasdarán, que han crecido y se han fortalecido a la sombra de Jamenei, estén ahora en condiciones de imponer a la Asamblea de Expertos, que es la que formalmente tiene que elegir al nuevo líder supremo, a qué individuo, a qué clérigo, porque será un clérigo, van a colocar al frente del país para sustituir a Jamenei, en un corrimiento más radical todavía, más de halcones que traten de cerrar cualquier vía a lo que podría ser interpretado como una rendición de Irán. Por lo tanto, no parece, en términos de probabilidad, que las cosas vayan a favor de los intereses de una democracia o algo parecido en Irán. Pero, en fin, nunca le ha importado la democracia en los... Desde nuestra redacción hay noticia de última hora. Cuéntanos, Sandra. Vamos a actualizar un dato, el de las víctimas en ese bombardeo en la escuela de Minab que comentabais hace unos instantes. El Ministerio de Salud de Irán sube a 180 los fallecidos y además también tenemos nuevas informaciones, un comunicado que ha publicado la Guardia Revolucionaria iraní en el que avisa de una nueva oleada de ataques de misiles contra objetivos gubernamentales y militares en varios puntos de Israel, en concreto en Tel Aviv, Haifa y Jerusalén Este. Hablan de la 10ª oleada de la operación denominada Promesa Verdadera 4. El secretario del Consejo de Seguridad iraní asegura que lo que hacen es defenderse porque ellos no han iniciado la invasión y de hecho dicen que no van a negociar con Estados Unidos. Por cierto, que Trump
ha asegurado que Irán no tiene candidatos para sustituir a Jamenei porque en el ataque donde murió también acabaron con los posibles candidatos. Y además hay que hablar de al menos otras 20 personas muertas, en este caso en un nuevo ataque de Estados Unidos a Israel en una céntrica plaza de Teherán. Y en las últimas horas se ha sumado un nuevo actor a este enfrentamiento. Es Hezbollah, que ha bombardeado el norte de Israel y Líbano, incumpliendo así el alto el fuego. Israel ha respondido a esta ofensiva, dejando al menos 31 muertos y cerca de 150 heridos. Aseguran que van a ser días largos de combate. Gracias, Sandra. Les vamos a presentar a Raquel Cuesta. Ella lleva 15 años viviendo en Emiratos Árabes Unidos. Es presidenta del Consejo de Residentes Españoles. Raquel, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis todos? Cuéntanos, ¿cómo han sido allí las últimas horas? Bueno, llevamos desde el sábado un poquito nerviosos, digamos, porque los sonidos que son, pues es fuerte, ¿verdad? Pero estamos muy tranquilos. Toda la comunidad de españoles y hispanohablantes que viven en el país estamos completamente tranquilos porque tenemos muchísima confianza en el país. Emiratos Árabes Unidos tiene un sistema de defensa muy fuerte y las autoridades no transmiten nada más que calma. También quiero comentar que la Embajada de España está haciendo un trabajo muy recomendable y admirable. No se han separado de los teléfonos, hay habilitadas 4 líneas ahora mismo para la emergencia. Desde el Consejo de Residentes estamos asesorando también a todos los españoles que se encuentren aquí estancados, bien sea por escalas o como turismo. Entonces, desde la parte de la Embajada Española está cubriendo todo muy bien. Igualmente, ahora mismo me gustaría hacer un pequeño llamado, ya que me dais este espacio, para hacer una pequeña reivindicación, no a la Embajada, sino al Gobierno en sí. Somos prácticamente 14.000 españoles viviendo en el país. Llevamos mucho tiempo desde el Consejo de Residentes pidiendo un consulado en Dubái, ya que el 80% de los residentes vivimos ahí. Y por ahora vemos que en una situación como esta la Embajada está haciendo una labor increíble, pero necesitamos más, y ellos también. Solo quería decir eso, si se puede. Muchísimas gracias. Claro, por supuesto. Raquel, no sé si te han llegado noticias de españoles que quieren abandonar la zona. Lo digo porque las informaciones que tenemos indican que el espacio aéreo de todos esos países que están ahora mismo en el Golfo está prácticamente cerrado. Sí, correcto. Bueno, todo empezó el sábado. Desde el sábado por la mediodía, aproximadamente 12 de la mediodía, todos tuvimos noticias de que había habido algo en Abu Dhabi. Igualmente, las autoridades nos transmitían calma, todo estaba bajo control. En ese mismo momento, la embajada empezó a comunicarnos para mantener la comunicación con la colonia. El espacio aéreo se cerró el sábado, si no me equivoco. Sigue cerrado. Las últimas informaciones que tenemos ahora es que hasta el lunes, a partir de las 3 de la tarde, continúa cerrado. Martes, mañana. Y después investigarán, estudiarán, analizarán la situación y ver cómo se puede hacer, si lo van a volver a abrir o no. De momento, desde aquí, si hay españoles que tienen familiares aquí en el país, mandarles un mensaje de tranquilidad. Todo está bien, no estamos siendo bombardeados, se están interceptando misiles, sí, lo que está cayendo son restos. Está todo bien y estamos todos en casa, siguiendo las pautas de las autoridades locales y de todas las embajadas. Porque sé que hay muchas familias en España que están preocupadas por sus familiares aquí. Todo está bien. Raquel, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros y un saludo. Bueno, un par de cuestiones, hasta luego, que han salido al hilo de la conversación con Raquel. Juanjo me estaba preguntando qué sucede cuando hay españoles que quieren abandonar la zona, pero el espacio aéreo está cerrado. ¿Esos españoles tendrían que permanecer en esos países? Sí, se abren salvoconductos aéreos cuando hay una situación, digamos, normal, para permitir que aviones de Estado o aviones militares puedan llevar a cabo esa labor de evacuación. En un contexto tan caótico como el que se vive, la prudencia es la mejor consejera, ¿no? Y lo lógico es seguir esas pautas, como indicaba Raquel, que marquen las autoridades diplomáticas y permanecer. Entre tanto, esa decisión de cierre del espacio aéreo lo adopta cada Estado como medida de seguridad, el embargo, digamos, en modo de protección del espacio aéreo, y cabe paciencia y prudencia, que es fácil manifestarlo y seguro muy complejo de materializarlo cuando se está en ese contexto, ¿no?
¿Cuál es la situación en concreto en los países del Golfo y en Emiratos Árabes Unidos, Jesús? En cuanto a los bombardeos, porque habíamos tenido noticias en las últimas horas de que Irán, efectivamente, bueno, en las últimas horas y durante los 2 últimos días, la respuesta inicial de Irán fue atacar las bases militares allí. Efectivamente, y lo está haciendo con oleadas de drones y de misiles que se cuentan por decenas, y eso incluye evidentemente también a Emiratos Árabes Unidos, aunque también es cierto que para eso Estados Unidos ha hecho el despliegue que ha realizado. O sea, pongámonos en situación, ahora mismo hay un grupo de combate aeronaval con el portaaviones Abraham Lincoln desplegado cerca de Irán en la embocadura del Golfo Pérsico, y hay otro grupo de combate aeronaval con el portaaviones Gerald Ford al lado de las costas israelíes. Cabe imaginar que el primero está centrado fundamentalmente en colaborando con los aviones israelíes en atacar todos los objetivos en territorio iraní, y que el segundo, el Gerald Ford, está fundamentalmente desplegado para proteger a Israel, está haciendo el trabajo en nombre de Israel, intentando interceptar todos los misiles y drones que lanza Irán contra ese país. Luego, desde ese punto de vista, ahora mismo Estados Unidos tiene una capacidad enorme para interceptar muchos de esos misiles. Hay un problema: por cada dron que puede costar 1, el misil que se utiliza para interceptarlo cuesta 10, con lo cual eso no es muy sostenible a medio plazo. Y por otro lado, aunque la mayoría los interceptan, otros pasan y golpean. Y eso está ocurriendo también, como digo, en Emiratos Árabes Unidos, en Kuwait, en Qatar, en Bahrein y en Arabia Saudí, en Jordania, y eso se ha ido ampliando incluso, como decía antes, a Omán. ¿Cuál es la cuestión? Si en Omán han sido apenas 2 misiles los que han caído, en Emiratos Árabes pasan del centenar en las primeras oleadas que se han lanzado. ¿Cuántos misiles y drones tiene ahora mismo Irán para mantener una campaña militar prolongada? Pues evidentemente, en principio, contamos con que menos arsenal del que tiene Estados Unidos e Israel para prolongarla hasta el punto de conseguir doblegar la resistencia de Irán. Y es en ese punto, desde el punto de vista militar, en el que estamos ahora mismo. Vamos a una campaña prolongada. Después de que Estados Unidos insistió en junio de que habían conseguido destruir el programa nuclear iraní, ahora resulta que no, ahora resulta que dice Trump que va a necesitar unas cuantas semanas más, y cabe pensar que tiene desplegado durante semanas, han ido acumulando munición fundamentalmente en la zona, que tienen medios suficientes para interceptar por un lado, y para golpear por otro lado los objetivos, miles de objetivos, dice Netanyahu, miles de objetivos dentro de Irán. Lo que queda por saber es qué arsenal tiene ahora mismo Irán para poder también responder en cada ocasión a esos ataques. En cualquier caso, como ya digo, no hay ningún escudo antimisiles que sea completamente impenetrable, y por lo tanto tenemos que contar con que Israel también va a sufrir daños de esos ataques iraníes, y lo mismo que los países de alrededor. Todo son incertidumbres de momento, ¿no? Todo. Vamos a ver, antes de nada voy a decir una obviedad, pero creo que es importante decirlo. Todos en esta mesa somos perfectamente conscientes de lo que es la teocracia iraní, y que es un régimen monstruoso, tremendo, que en los últimos meses ha matado, por lo menos que sepamos, a 6.000 personas que participaban en protestas pacíficas contra la situación económica. Es decir, todos sabemos lo que es el régimen de los ayatolás. Lo que pasa es que el ataque del sábado a mí me parece temerario, me parece una temeridad, entre otras cosas porque no parece haber una hoja de ruta. No parece haber una hoja de ruta, no parece saber cómo se va a salir de esto. Da la impresión de que Trump recibe información de la CIA, de que hay una concentración de poder en Teherán, y elimina ese poder. Y a partir de ahí, a ver cómo salen las cosas. Desde luego, pedirle que sean los iraníes los que hagan la heroicidad de cambiar el régimen me parece, desde luego, demasiado osado, entre otras cosas porque, insisto, las represiones han matado al menos a 6.000 personas en los últimos meses. Y luego, antes hacía Pablo un análisis de las posibilidades, pero claro, yo me quedo con la última que tú contabas, Pablo, que es la posibilidad de un colapso absoluto del régimen y lo que eso supondría para el país. Es decir, podríamos llegar a una fragmentación en minorías, incluso a un riesgo de guerra civil, a un descontrol de instalaciones militares importantes, es decir, a una situación de auténtico caos. Y no parece que todo eso esté previsto. Yo creo que el régimen de los ayatolás va a tener mucha capacidad de resistencia y mucha capacidad de represión. Ali Khamenei está muerto, pero la capacidad represiva del régimen sigue intacta. Por tanto, yo creo que nos esperan semanas muy duras. Trump ha hablado esta mañana de al menos 4 semanas más de operaciones. De todas ellas serán 4 o 4 meses.
en esa misma línea de aclarar cosas, entendamos claramente que esto no es solamente una violación del derecho internacional, el ataque de Estados Unidos a Israel, sino que no responde a esa imagen que han querido transmitir. Han querido decir, esto es un ataque preemptivo en el lenguaje de la estrategia nuclear, que es de donde viene, significa, ante la inminencia de que voy a recibir un ataque, me adelanto porque si no voy a ser destruido y no puedo responder. Es que no había una amenaza inminente por parte de Irán. Entendámoslo, no se ataca a Irán porque se siente fuerte Irán y va a amenazar a Israel o a alguien más. No, se le ataca porque se siente débil, vulnerable y por lo tanto vamos a rematar la jugada atacando con una opción que se elige. No es una amenaza existencial Irán ahora mismo. Tiene sus peones regionales debilitados. Ha sufrido el ataque de los 12 días del año pasado en junio. Viene siendo sancionado internacionalmente desde hace mucho tiempo para debilitar de forma clara al régimen y ver si eso colapsa. Irán no es una amenaza inminente para Israel ni para Estados Unidos. No estaba a punto de tener una bomba nuclear. Netanyahu lleva diciendo desde el año 95 que en cuestión de meses Irán va a tener el arma nuclear y con ese argumento viene trabajando desde entonces, arrastrando a unos y a otros, en este caso una vez más a Washington, para llevar a cabo esto que es una violación flagrante del derecho internacional, que es, como digo, una respuesta no a un enemigo fuerte, sino a un enemigo débil para terminar de aniquilarlo. Estados Unidos, que negociaba con Irán sobre el programa nuclear y que decían que hoy mismo iba a retomar las conversaciones. El propio ministro de Exteriores de Omán decía el viernes que el acuerdo estaba al alcance de la mano. Eso es lo que decía el viernes un mediador pues creíble, lo cual nos confirma que esas negociaciones que Estados Unidos parecía impulsar no eran sino una trampa mientras preparaba una operación militar que se vio sustanciada este fin de semana, ¿no? Hay muchas diferencias con lo que vimos a principios de año en Venezuela y algunas similitudes. A mí me gustaría dejarlo de manifiesto, ¿no? Similitudes como que esa es una operación claramente contra el derecho internacional, no hay ninguna duda. Un país con petróleo, no hay ninguna duda. Un país débil, lo decía ahora Jesús muy acertadamente, no se hace frente a una amenaza creíble, sino que se aprovecha un momento de debilidad y el interés en descabezar al régimen. Pero es que el propio Donald Trump ha dicho con la ligereza con la que se expresa a veces, ¿no? En las últimas horas, esta madrugada, que claro, que Estados Unidos tenía una lista de posibles candidatos, pensaba que alguno de ellos podría asumir el poder si Jamenei era asesinado como ha sido, pero ahora es que estos también han sido asesinados, estos también han muerto bajo los ataques de Estados Unidos, con lo cual hay una diferencia clara con respecto a lo que pasó en Venezuela. En Venezuela Desi Rodríguez asumió el poder y en una especie de transición hasta ahora bastante controlada. En Irán no es el caso y nos enfrentamos a un periodo de inestabilidad que ya veremos lo que dura, con unas negociaciones trampas, con un día después que no está previsto y con lo importante de la desestabilización regional. Esto es algo que no pasaba en el entorno de Venezuela y que sí pasa en el entorno de Irán, ¿no? Entonces nos adentramos en un periodo de total imprevisibilidad en las próximas semanas en las que Estados Unidos no tiene una hoja de ruta clara, ¿no? Luciano Zacara, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Así que tenemos un ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, sin una hoja de ruta aparente, ¿no? Lo comentaba ahora Javier, sin una oposición armada para liderar en estos momentos. Armada, quiero decir, unida, bien amalgamada para llevar a cabo la transición. Y con los Pasdarán. ¿Quiénes son los Pasdarán en los que tanto confía Donald Trump y que pueden hacer desde luego embarrancar si confía demasiado en ellos esta situación? No creo que Trump sepa quién es nadie en Irán ni en la región. Creo que está dando muestras muy claras otra vez de que no tiene una estrategia, no tiene una doctrina, no tiene un patrón, que se deja arrastrar principalmente por Netanyahu en sus políticas y en sus decisiones. Va a izquierda, a derecha en función de lo que cree que es más conveniente y en donde puede que cree que conseguir un acuerdo mejor, que es lo que está queriendo. Él no quiere meterse en una guerra, quiere conseguir un acuerdo mejor, pero para eso se ha visto arrastrado a una guerra, porque ha lanzado una guerra, incluso ha cometido una ilegalidad en su propio país, porque no puede declarar la guerra sin la aprobación del Congreso, y ahora está viendo cómo salir de esa guerra. Aparentemente ahora ya hay una divergencia entre lo que plantea Netanyahu y lo que plantea Estados Unidos. Estados Unidos estaría pensando en cómo salirse, porque ya el objetivo
eliminar a Jamenei, como hizo con Maduro, ya está conseguido, ya ha demostrado que puede obliterar todo lo que es obliterable, aunque haya que reobliterarlo, pero Netanyahu está diciendo, no, aquí hay que terminar con el régimen, que es lo que hay que terminar el trabajo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está planteando Jesús, que lo vengo escuchando hace media hora. Creo que esto, evidentemente, es una ilegalidad internacional impresionante por parte de Estados Unidos e Israel ante una amenaza que no existía, que se ha inventado, más allá de lo que representa Irán, más allá de lo que tenga Irán, etcétera, etcétera. Nadie está defendiendo aquí lo que es Irán o lo que han hecho los iraníes, sino la situación actual que está generando. Lo que me cuesta entender es cómo todo el mundo está cayendo en la trampa y en el objetivo de Netanyahu, que es eliminar la República Islámica, hacer que Irán sea un país que no sea una amenaza existencial para Israel, cosa que es entendible desde el punto de vista estratégico, pero que no es entendible desde el punto de vista de lo que quiere la región, que quiere una estabilidad, que no quiere más guerras, que no quiere un Irán desmembrado, descontrolado, con no armas nucleares, pero con ciertos sectores que pueden aprovechar el descontrol y la falta de un poder central para aumentar sus intereses y para mejorar o avanzar en sus estrategias individuales de supervivencia y genere mucha más inestabilidad. Los Pasdarán sigue siendo una fuerza muy importante, sigue siendo la fuerza que cada vez tiene más peso político, más allá del peso económico y militar que tiene desde hace décadas. Son los que están en este momento defendiendo a Irán, son los que están manejando la estrategia militar errónea en mi entender, pero entendible hasta cierto punto. Yo no entiendo por qué están atacando 10 países al mismo tiempo, pero también están demostrando que todo lo que se viene diciendo sobre la debilidad iraní desde el punto de vista militar, más allá de que esto no sea sostenible a largo plazo, cosa que estoy de acuerdo con Jesús, está demostrando que en medio de un ataque que se suponía que Estados Unidos tenía que hacer para evitar esto, para evitar que Irán tenga la capacidad de respuesta masiva, Irán está ganando esta batalla narrativa. Irán lleva 3 días, aquí en Qatar llevamos 3 días despertándonos con bombardeos y está demostrando que puede bombardear 10 países al mismo tiempo. Se suponía que Israel y Estados Unidos habían eliminado la capacidad de respuesta misilística iraní. Todas las evaluaciones que se han hecho desde junio hasta ahora han sido totalmente erradas. Nadie pensaba que Irán tenía tanto y tanta capacidad para desplegar simultáneamente en tan corto plazo. Se pensaba que las lanzaderas eran mínimas, que había cerca de 200 como máximo. Esto está demostrando que no. Nadie sabe exactamente qué es la capacidad que tiene. Es verdad que no sabemos si los misiles que están llegando pueden ser generalmente de corto alcance aquí o de mediano alcance aquí, está muy cerca de Irán, por lo tanto no se necesita mucho, con 300 kilómetros alcanza suficiente y no sabemos qué carga explosiva tiene porque casi todos han sido interceptados, pero Luciano, están llegando. Un segundito porque me vuelve a pedir paso nuestra compañera Sandra desde la redacción. Se confirma una noticia de última hora. Un caza norteamericano ha sido derribado. ¿En qué circunstancias, Sandra? Sí, Irán confirma que ha derribado un F-15 norteamericano que pretendía, dice, atacar territorio iraní. El derribo se ha producido en territorio de Kuwait. De hecho, el Ministerio de Defensa kuwaití va más allá, confirma la noticia y habla de varios aviones militares estadounidenses estrellados y que todas las tripulaciones han sobrevivido. Hay imágenes de cómo se estrella ese avión y cómo el piloto logra saltar en paracaídas. Es precisamente, Jesús, la respuesta militar que podría dar Irán la que quizás no han logrado dimensionar Estados Unidos e Israel, ¿no? Creo que han hecho una evaluación nefasta de cuáles podían ser las capacidades de Irán en función de lo que estamos viendo. No solamente, como comentaba Luciano, porque están atacando a varios países al mismo tiempo y están en buena medida gastando un arsenal muy limitado, sino que además no podemos dar por hecho que ahora mismo dentro del régimen iraní hay una única autoridad que está ordenando. Y eso es lo que explicaría quizá que haya habido ataques incluso en territorio de Omán. El hecho de que el régimen haya descentralizado la toma de decisiones y eso esté llevando
llevando ahora mismo a que determinados mandos intermedios tengan la autorización previa ya para actuar, digámoslo así, por su cuenta, y que eso no debería llevarnos a pensar que todo está siendo coordinado perfectamente por parte del régimen iraní, sino que cada uno está atendiendo a unas directrices dadas previamente que nos llevan a ese tipo de circunstancias. En cualquier caso, parece claro que Irán tenía y tiene capacidad militar todavía para crearle muchos problemas a quienes lo ataquen, y lo estamos viendo no solamente en la defensa de su propio espacio aéreo, sino que este avión, que ya se ha confirmado su derribo, ha sido derribado fuera del espacio aéreo iraní y, por lo tanto, con capacidad ofensiva también para complicarle la vida a Estados Unidos. En todo caso, estamos hablando de un avión. Estados Unidos tiene ahora mismo decenas de aviones, no solamente los que atacan objetivos en tierra, sino los que dan cobertura a esos aviones que atacan a tierra. Luego, evidentemente, como he dicho antes, ningún sistema de defensa es impenetrable, y eso explica algún tipo de sucesos como este. Pero no pensemos tampoco que Irán está en condiciones de cuestionar la superioridad aérea, que a día de hoy ya el dominio del espacio aéreo de la región del Golfo está en manos de Estados Unidos y de Israel. Claro, Juanjo, aquí la novedad que supone el derribo de ese F-15 que estaba despegando de una base americana en el Golfo es que el mensaje que está lanzando en estos momentos Irán no es solo voy a lanzar misiles contra vosotros, sino que voy a interceptar todo avión que salga de una base militar norteamericana si sospecho que viene contra Irán. Sí, efectivamente ejerce acciones de defensa frente a lo que ha sido una afección a su soberanía territorial. Ese es el argumento, digamos, desde el punto de vista estrictamente internacional y su proyección en materia militar, ¿no? Y creo que, por añadir, Silvia, no hemos citado a China y a Rusia, ¿no? China y su diplomacia singular tiene una capacidad en el mundo árabe que no tienen otros estados, ¿no? Y habría que recordar que puso en relación a los dos grandes enfrentados, Arabia Saudí y en su momento Irán, ¿no? Y que ambos en este momento están viendo relegitimadas su capacidad de actuación. Rusia en Ucrania vulnerando la legalidad internacional, pero no haciendo algo diferente de lo que está haciendo Israel y Estados Unidos, y China esperando pacientemente qué hará con respecto a Taiwán y qué reacción podrá haber a nivel internacional. Igual es introducir otro factor que en este momento no es obviamente el de interés. Y por último, tampoco hemos comentado algo que puede parecer frivolizar lo que está ocurriendo, pero detrás de una guerra los demás problemas no existen, y tanto Netanyahu como Trump tienen contiendas electorales en breve, ¿no? Me gustaría pensar que ese es el motivo por el que han accionado en este momento esta acción, pero creo que hay que ponerlo encima de la mesa para la reflexión también, ¿no? Juanjo, solo una cuestión para que nos quede claro lo que indicaría en este caso la legalidad internacional. Aquí los agresores serían Estados Unidos e Israel, el agredido sería Irán, y ahora mismo, como nos indicas, Irán estaría ejerciendo su derecho de defensa. ¿Esta es la situación en la que nos encontramos ahora o no? Sí. No es correcto. Desde el punto de vista de la Carta de Naciones Unidas, que es papel mojado para Estados Unidos y para Israel, desde ese punto de vista, las acciones proporcionadas en ejercicio y uso de la fuerza frente a una vulneración de tu soberanía territorial, artículo 51 de la Carta, es un uso legítimo de la fuerza. Otra cosa es la autoritas que le podamos dar a ello, pero es correcto. Ese es el planteamiento con mucha jurisprudencia del Tribunal Internacional y lo que prevé la Carta, ¿no? Es muy interesante lo que dice Juanjo, porque claro, estamos hablando todo el rato de todas las incertidumbres que se han desencadenado en las últimas 48 horas, pero yo creo que hay ya algunas certezas sobre la mesa. La primera certeza es que lo que se ha bombardeado es la diplomacia, el diálogo y el sistema multilateral. Es decir, el viernes, como ya se comentaba antes, estaba el mediador, el ministro de Exteriores de Omán, diciendo que Irán estaba aceptando cosas que no había aceptado nunca históricamente, como renunciar completamente a un programa nuclear, aceptar la supervisión de la Organización Internacional de la Energía Atómica. Las conversaciones se reanudaban en Viena este lunes, no por casualidad en Viena, porque ahí está la OIEA, perteneciente al sistema multilateral, otra cosa que se ha bombardeado este fin de semana. Por último, la posibilidad del diálogo y, por supuesto, el derecho internacional, como ya habéis mencionado. Pero yo creo que hay otra certeza. Cada vez hay más señales, lo publicaba Financial Times este fin de semana, el Jerusalem Post también,
que el liderazgo y las presiones fundamentales para que el ataque se produjera este sábado de forma totalmente inesperada han venido de Netanyahu. Y claro, no parece clara una hoja de ruta de Trump en esto, pero si pensamos en que esta fuera la guerra de Netanyahu, la hoja de ruta de Netanyahu está mucho más clara. En primer lugar, porque Netanyahu ha aprendido con el genocidio de Gaza que el estado de guerra permanente es el estado en el que él mejor puede sobrevivir políticamente. Y eso es muy relevante para él en un año en que las acusaciones de corrupción que tenía siguen pesando sobre él, pero además tiene elecciones. Pero es que, en segundo lugar, Netanyahu ha visto que este era el momento de reconfigurar la región. Y eso va a ocurrir, esa es otra de las certezas que tenemos. La región se va a reconfigurar, no sabemos cómo, pero claramente el colapso, como decía Nazarim, el colapso del régimen de Irán, lo que salga de aquí, lo que está claro es que va a salir un Irán mucho más debilitado. Irán es la bestia negra históricamente de Israel, y eso proporciona ventaja a Israel como potencia de la zona. Y hay otra cosa que, por desgracia, también tenemos ya en el horizonte como certeza, que es la Unión Europea, ante un acontecimiento de estas dimensiones que está redibujando la geopolítica en una zona tan volcánica como es Oriente Próximo, la Unión Europea la tenemos de nuevo desubicada, dividida y actuando en el plano de la hipocresía. Desubicada porque no sabe si Estados Unidos es aliado o es enemigo. En los últimos 2 meses, desde la intervención de Estados Unidos en Venezuela, hemos pasado por la fase de apoyar a Estados Unidos, considerar en Groenlandia que podía enfrentarse a nosotros, y ahora de nuevo no sabemos. Dividida porque vemos las posiciones de Francia, Alemania y Reino Unido, que no es Unión Europea, pero en defensa está. Y por último, hipócritamente, porque si estamos diciendo desde la invasión de Ucrania que hay que respetar el derecho internacional, hay que decirlo en todas partes. Yo creo que la legalidad internacional empezó a saltar por los aires cuando Rusia invadió Crimea. Es decir, que tenemos un marco de referencia que salió de la Segunda Guerra Mundial y ese mundo ya no existe. Que Estados Unidos no tiene una hoja de ruta, yo creo que la hoja de ruta no la conocemos, pero tiene que tener una hoja de ruta muy clara cuando lleva semanas, meses moviendo portaaviones, tropas y aviones. Un país no mueve esa capacidad de ataque si no tiene una hoja de ruta. Otra cosa es que llegue al puerto al que pretende llegar. Probablemente, y en eso yo sí estoy de acuerdo contigo, Irene, se está reordenando la zona por completo, pero creo que es una dinámica que no empieza hoy, es decir, que lo estamos circunscribiendo a este fin de semana Israel y Estados Unidos han atacado a Irán. Yo creo que esto empieza, si no antes, probablemente en 2023, cuando Hamas ataca Israel. Y Israel identifica a Hamas con Irán y dice, amenaza mi existencia, porque siempre ha negado la existencia Irán de Israel o la capacidad de existir. Y eso abre una dinámica de guerra que se va desarrollando por etapas en el propio territorio israelí, en Gaza, en Irán, y la respuesta de Irán es atacar las bases norteamericanas en otros países árabes que no han protestado porque Estados Unidos atacara Irán. ¿Está atacando las bases americanas? Sí, pero es que lo que pretendía Irán era dinamitar los acuerdos de Abraham entre Israel y otros países árabes que estaban pacificando la zona o buscando acuerdos entre Israel y países árabes. Y esos países son los que está atacando Irán. Es decir, que se está ordenando la zona, pero esto no es Israel y Estados Unidos por un lado e Irán por el otro. Bueno, los estos acuerdos son de Abraham muchos actores, sobre todo a enterrar el problema palestino. Pero esto sí, nos olvidamos del problema palestino y nos no, es otro de los problemas de la zona. Pero no hay dos actores. No es Israel y Estados Unidos por un lado e Irán por el otro. Son muchos actores los que están en juego ahí, y no es un ataque de un fin de semana. Es una dinámica que lleva 2 años, por lo menos. No, es una dinámica que si nos peleamos por buscar cuál es el huevo o la gallina que empezó primero, nos colocamos en 1979, cuando el régimen islámico se pone en marcha, y a partir de ahí Irán queda identificado como un objetivo a batir por parte de Estados Unidos y por parte de Israel. Y desde entonces hasta hoy, con el tema palestino obviamente incluido, estamos en una dinámica de acoso y
derribo del régimen de los ayatolás, que hay muchas razones para echarla abajo, pero que entendamos que se trata de una misión imperialista por parte de un actor intermedio como es Israel y por parte de una gran potencia como es Estados Unidos. Y en ese contexto, por lo tanto, lo de octubre del año 2023 no es algo que arranca una dinámica, sino algo que continúa una dinámica que lo que busca es negar la existencia de Palestina como Estado y redibujar el mapa. El redibujamiento del mapa viene desde mucho más atrás y lo están haciendo por vía de la fuerza, en Líbano, en Siria, en Jordania, en toda la región, básicamente con Estados Unidos e Israel a la cabeza. Y desgraciadamente, y me uno a lo que decía Irene, porque es inevitable hacerlo ahora, Francia, Alemania y Reino Unido han emitido un comunicado en el que se olvidan de que ha habido una violación del derecho internacional y en el que se alinean directamente con capacidades militares al lado de Estados Unidos. El portaaviones francés Charles de Gaulle está camino del Mediterráneo Oriental para sumarse a Estados Unidos a esta guerra. Por lo tanto, sin ningún tipo de elemento crítico, ya en este caso ni siquiera disimulando pues digo que el orden internacional ha sido quebrado y luego me sitúo. No, directamente me sitúo al lado de Estados Unidos, que en este caso es el agresor, para ir contra Irán porque mis intereses están en juego. Pues es un ejemplo más penoso que nos deja en una Unión Europea absolutamente irrelevante, que no ha conseguido sacar adelante ni un comunicado entre los 27, lo cual muestra efectivamente su fragmentación y que nos hace, como digo, irrelevantes en algo en el que nuestros intereses geoeconómicos y geopolíticos están en juego. Desgraciadamente la Unión Europea, una vez más, ni está ni se la espera. Juanjo, que el derecho internacional es lo que nos permite llamar por su nombre a las cosas, a los ataques, a los agresores y a los agredidos. Luego estarán los intereses, ¿no? Pero según el derecho internacional, Rusia es un agresor, Ucrania es un agredido, Israel es un agresor, Gaza es un agredido. Y nos decías ahora que Estados Unidos e Israel son en este caso agresores e Irán es un agredido, ¿no? Luego estarán los intereses, pero el derecho internacional, digamos, es lo que indicaría. Es así porque esto no va de empatías o de otro enfoque, ¿no?, en el que estimes que la tiranía autocrática de Irán justifica todo. Si hacemos esto, sencillamente ya no tenemos legalidad internacional y esa manera de adjetivar la situación es lo que prevé la Carta. Hay una directa vulneración de su artículo 2 por parte de Israel y de Estados Unidos, que son miembros de esa Carta, no cumplen lo pactado y son agresores. El único motivo que justifica el empleo de la fuerza a nivel internacional es esa legítima defensa. El problema es el que estamos comentando ahora y yo creo que respecto a Europa, además de esa insignificancia, es una incoherencia, ¿no? Cuando la aquiescencia prácticamente ayer, ¿no?, salvo dos excepciones, Noruega y España, salvo estas dos excepciones donde se subrayó clarísimamente que no basta con decir asépticamente que hay que respetar la legalidad internacional, hay que identificar quiénes la están vulnerando, porque si no lo haces, ¿con qué fortaleza mantienes las sanciones a otro agresor que es Rusia? Es difícil de entender. De la misma manera también, disculpa Rusia, Silvia, antes hablábamos de las empresas, ¿no? Muchas empresas españolas y europeas tienen particularmente en ciberseguridad una enorme dependencia de Israel. Enorme. Empezando por las entidades bancarias, con todo lo que tiene que ver con ese ámbito. Si no hay una adopción gubernamental y europea con respecto a Israel, de no solo suspender, sino denunciar el convenio o el acuerdo de asociación comercial, tú no puedes pedir a las empresas, me parece hipócrita, lo que los gobiernos no hacen. Me parece que es importante subrayar esta cuestión porque pretendes que hagan las empresas lo que los gobiernos, que deberían de hacer para dar lecciones de lo que ha de ser respetar el orden internacional, no se atreven, no quieren hacer o tienen otros intereses prioritarios, ¿no? Y creo que ese es un elemento importante donde Europa una vez más no tiene brújula, porque la exigencia de unanimidad a 27 conduce a estas incoherencias, ¿no? Hace 32 minutos ha abierto la bolsa española. Vamos a ver cómo están reaccionando los mercados aquí y en toda Europa a ese ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán. Sandra, adelante. Pues el IBEX 35 ha abierto en negativo con números rojos. Ahora mismo está cayendo en torno al 3%. Ha perdido el nivel de los 17.900 puntos y es una situación que se está repitiendo en el resto de mercados europeos. La bolsa de París cae un 2,36% en su apertura, Frankfurt un 2,29% y Londres un 0,93%. El temor al conflicto en Oriente Medio y a una interrupción del suministro de crudo está provocando además que el precio del petróleo Brent, recordemos que es el de referencia en Europa,
se dispare el 9,32% hasta los $79,66 el barril. Además, el precio del gas también sube un 23,69% hasta los $39 y por su parte los activos que son considerados refugio, en este caso se están revalorizando. El oro sube un 2,5% y la plata un 2,4%. Un calambrazo en la economía que podría ser mayor porque hay muchas navieras que buscan ya cómo proteger sus barcos en caso de que el estrecho de Hormuz, que es clave para el petróleo de Oriente Próximo y también para el traslado de mercancías, se vea afectado por estos ataques. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Web tienda online. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Artículos personalizados Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Online store. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 688776781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.